Túnez, África del Norte. Fecha: mayo de 1943. Atmósfera: polvoriento, calor sofocante, olor a diésel y descomposición. La cámara recorre un paisaje de tierra quemada. En una trinchera poco profunda, un grupo de soldados italianos de la división Centauro se apiña. Sus uniformes son harapos. Sus costillas son visibles a través de sus túnicas manchadas de sudor. Durante semanas, sus raciones no han sido más que un puñado de galletas y la amarga esperanza de un barco de suministros que nunca logró pasar a la Marina Real Británica. Sus oficiales les han dicho que los estadounidenses son un pueblo débil y decadente, que actualmente se mueren de hambre porque los submarinos alemanes les han cortado las vías de escape. De repente, el rugido de un M4 Sherman resuena por el Wadi. Los italianos alzan las manos, con los ojos cerrados, esperando el fin. Pero el fin no llega. En cambio, un joven cabo estadounidense salta, no con una bayoneta, sino con un cubo de cartón de un colorido extraño. Abre la tapa, y los italianos retroceden. Esperan un arma, una trampa o quizás solo más polvo. Lo que ven es blanco, helado y dulce. Mientras el primer sargento italiano toma una cucharada de helado de vainilla, sus ojos se abren de par en par con auténtico terror. Mira a sus hombres y comprende que la guerra ha terminado. No porque los hayan superado en combate, sino porque su enemigo tenía tantos recursos que trajo un postre helado a un páramo desértico. A principios de la década de 1940, el Mediterráneo no era solo un escenario de arenas movedizas y maniobras navales. Era un escenario de desgaste biológico. Para el regio ejército de Benito Mussolini, la guerra había comenzado con la gran visión de un nuevo imperio romano. Pero para 1941, esa visión se desmoronaba bajo el peso de un catastrófico fracaso logístico. El soldado italiano, a menudo valiente y técnicamente competente, estaba siendo sistemáticamente privado de recursos por su propio alto mando. En los pasillos de Roma, los líderes fascistas hablaban de autarquía, autosuficiencia nacional. En realidad, Italia carecía del carbón, el acero y, sobre todo, del excedente calórico necesario para sostener una guerra en múltiples frentes. A medida que el conflicto se prolongaba, la ración diaria del soldado de infantería italiano medio empezó a menguar. Si bien los manuales oficiales prometían carne, pasta y vino, la realidad en el frente del norte de África y Sicilia era una triste repetición de la galleta, una galleta dura que te rompe los dientes, y de carne enlatada de tan mala calidad que los soldados la apodaban asino vecchio, burro viejo. El agua escaseaba aún más. Bajo el calor abrasador del desierto tunecino o las escarpadas colinas de Sicilia, las unidades italianas a menudo se veían limitadas a menos de 1 litro de agua salobre y aceitosa al día. A sus aliados alemanes del Afrika Korps les iba solo un poco mejor, pero al menos contaban con una cadena de suministro más robusta procedente del continente. Para los italianos, cada día era una lucha contra el calor y el dolor de estómago. Su propaganda les decía que las democracias plutocráticas, Gran Bretaña y Estados Unidos, se estaban desmoronando. Les decían que el Atlántico era un cementerio para los barcos aliados y que los ciudadanos de Londres y Nueva York hacían cola para conseguir migajas de pan. Esta era una mentira calculada, diseñada para mantener a los hombres en las trincheras. Se hizo creer al soldado italiano que su sufrimiento era compartido por su enemigo. Se les dijo que los estadounidenses eran una raza mestiza de urbanitas débiles que no podían soportar las penurias del combate real. Pero a medida que la situación cambiaba en el Alamein y los aliados iniciaban su inexorable avance hacia Túnez, la perspectiva italiana empezó a cambiar. No solo veían más tanques y más aviones, veían una guerra diferente. Veían una guerra de abundancia. Cuando una patrulla italiana invadía ocasionalmente un pequeño puesto de avanzada aliado, no encontraban la hambruna que les prometían. Encontraban pan blanco tan blando que parecía un pastel. Encontraban cigarrillos hechos con el mejor tabaco de Virginia. Y encontraban raciones guisos de carne y verduras que contenían más proteínas en una lata de las que un escuadrón italiano podría ver en una semana. Los cimientos psicológicos del eje comenzaron a resquebrajarse, no bajo la presión de las balas, sino bajo el peso de la comprensión de que les había mentido sobre la naturaleza misma de la fuerza de su enemigo. Mientras el soldado italiano se consumía bajo el sol, un milagro logístico se gestaba al otro lado del Atlántico. En 1942 y 1943, Estados Unidos no solo movilizaba un ejército, movilizaba una filosofía industrial. Para el alto mando estadounidense, el soldado era una unidad industrial que requería combustible de alto octanaje para funcionar. Ese combustible representaba calorías,
comodidad y moral. Esto condujo al nacimiento del Cuerpo de Intendencia del Ejército de los Estados Unidos a una escala jamás vista en el mundo. Las estadísticas de esta acumulación son impactantes. Mientras Italia luchaba por producir unos cuantos miles de camiones, fábricas estadounidenses como Ford y Chrysler producían un vehículo cada pocos minutos. Para cuando las fuerzas aliadas se preparaban para la invasión de Sicilia, el programa del Barco Libertad había alcanzado su máximo auge. Estos gigantes de 14.000 toneladas se botaban a una velocidad que los submarinos no podían hundir. Cada barco era un almacén flotante que transportaba de todo, desde motores de locomotoras hasta millones de paquetes de chicles. Pero no se trataba solo de la cantidad, sino de la intención psicológica tras los suministros. El gobierno estadounidense gastó más de $225 millones en la moneda de la década de 1940 en la subsistencia de sus tropas. Desarrollaron la ración K, un paquete de 3 comidas al día que incluía no solo carne y galletas, sino también barras de chocolate, barritas de fruta, papel higiénico y cerillas. Para los soldados italianos que observaban desde el otro lado de las líneas, los depósitos de suministros estadounidenses parecían ciudades míticas. Vieron montañas de cajas de madera, kilómetros de oleoductos, lo más impactante, camiones refrigerados. El concepto de logística refrigerada fue quizás la máxima expresión del dominio estadounidense. Mientras el eje luchaba por mantener seca su munición, los estadounidenses se preocupaban por mantener fría su mantequilla y frescas sus verduras. Esto condujo a la creación de la barcaza, helado, flotante, una flota de buques de hormigón y acero cuyo único propósito era fabricar miles de galones de helado para las tropas en el Pacífico y el Mediterráneo. Se trataba de una inversión de $1 millón por buque, una suma que podría haber construido varios bombarderos o tanques. Para alemanes e italianos, esta era una exhibición de riqueza desconcertante, casi ofensiva. Demostraba que Estados Unidos era tan poderoso que podía permitirse dedicar enormes recursos militares a un postre. Esta disparidad logística creó una gravedad de abundancia. A medida que los estadounidenses avanzaban hacia Sicilia durante la Operación Husky, no solo trajeron armas, trajeron un estilo de vida. La jerarquía militar italiana, ya fracturada por la disidencia interna y el incumplimiento de las promesas de Mussolini, se dio cuenta de que no solo luchaban contra un ejército, luchaban contra una civilización que ya había ganado la guerra de producción. Los prisioneros de guerra italianos que pronto serían capturados estaban a punto de salir de un mundo de escasez a un mundo de lujo impactante que cambiaría su percepción de la guerra para siempre. Para comprender la reacción italiana al dominio estadounidense, primero hay que considerar el ángulo táctico de la nutrición. En la década de 1940, Italia aún era una sociedad mayoritariamente agraria donde la carne era un lujo y el pan blanco se reservaba para los ricos o para las festividades. La dieta del soldado italiano promedio consistía en pan enero, un pan de centeno oscuro, denso y a menudo mohoso, y sopas de verduras aguadas. Cuando estos hombres fueron capturados y procesados en centros de detención estadounidenses, lo primero que se les entregó no fue un formulario de interrogatorio, sino una bandeja de comida. El punto de vista humano de este encuentro fue el de un profundo trauma psicológico disfrazado de bondad. Los prisioneros italianos, que esperaban el trato brutal prometido por la propaganda fascista, se enfrentaron al milagro de la cocina. Las memorias de los veteranos recuerdan la conmoción específica que les causó el pan blanco estadounidense. Para un soldado que había pasado años comiendo galletas rellenas de sémola en el desierto libio, el pan americano blanqueado, suave y ligeramente dulce, parecía un pastel de alta calidad. Existen testimonios documentados de prisioneros de guerra italianos que, durante las primeras semanas de cautiverio, escondían rebanadas de pan bajo la camisa, incapaces de creer que semejante recurso fuera ilimitado. Asumían que los estadounidenses les estaban gastando una broma, que se trataba de una última comida antes de la ejecución. Luego estaba el tema del azúcar. Estados Unidos fue la única nación en la guerra que consideró los dulces una necesidad estratégica. Cada ración estadounidense contenía azúcar de alto valor calórico en forma de barras tropicales de Hershey's o caramelos Charms. Para un soldado italiano, cuyo nivel de azúcar en sangre había estado peligrosamente bajo durante meses, la ingesta repentina de glucosa le proporcionaba un subidón físico que hacía que el captor estadounidense pareciera menos un enemigo y más un proveedor. Esta era la forma más efectiva de guerra psicológica jamás concebida. Los estadounidenses no tenían que doblegar la voluntad de los italianos de luchar con tortura, simplemente la disolvieron con chocolate y cigarrillos.
La comprensión fue inmediata. ¿Cómo podría Italia derrotar a una nación que alimentaba a sus prisioneros mejor que a sus generales? El símbolo más potente del dominio estadounidense no era un código secreto ni un bombardero pesado, sino el ángulo tecnológico de la barcaza de helados. En 1945, la Armada estadounidense gastó más de $1 millón en convertir una barcaza de hormigón en una fábrica flotante de helados. Capaces de producir 600 litros de helado cada 10 horas, estos buques estaban estacionados en los frentes del Pacífico y el Mediterráneo. Cuando los marineros italianos o los observadores costeros veían estos barcos, se sentían profundamente destrozados al darse cuenta del excedente estadounidense. Para el eje, la logística era una lucha desesperada por la supervivencia. Para los estadounidenses, la logística consistía en asegurar que un soldado pudiera disfrutar de un tazón de vainilla fría a 38 grados Celsius. Esto no era solo un lujo, sino una demostración de superioridad que, en comparación, hacía que el esfuerzo del eje pareciera medieval. Desde la perspectiva del liderazgo, esta fue una estrategia deliberada. Generales como Dwight D. Eisenhower y George S. Patton comprendían que la moral era un multiplicador de fuerza. No solo querían que sus hombres comieran, sino que les recordaran el estilo de vida americano. Esta filosofía se extendió al trato a los combatientes enemigos, la perspectiva moral. En lugar del trabajo forzado o la inanición, comunes en los campos soviéticos o alemanes, los campos de prisioneros de guerra estadounidenses para italianos a menudo parecían pequeños pueblos funcionales. Los estadounidenses comprendieron que un prisionero bien alimentado es un prisionero obediente. Esto condujo al shock sociológico de la economía del cigarrillo. Los soldados estadounidenses eran famosos por su generosidad, y a menudo regalaban Lucky Strikes o barras de chocolate a los italianos capturados. Para el soldado italiano, el cigarrillo era más que tabaco, era una moneda de libertad. El aroma del tabaco estadounidense, intenso, distintivo y abundante, se convirtió en el aroma de la ocupación. Señaló un cambio en el orden mundial. El viejo mundo de los imperios europeos y la escasez fascista estaba siendo reemplazado por un nuevo mundo de abundancia consumista. Los italianos no solo se rindieron a un ejército, se rindieron a una economía. Empezaron a comprender que el lujo impactante que presenciaban no era una casualidad temporal de la guerra, sino un atisbo de un futuro del que querían formar parte. Para muchos italianos, la guerra terminó en el momento en que comprendieron que los estadounidenses tenían más de todo, incluida la amabilidad. El punto de inflexión de la guerra en el Mediterráneo no fue una simple explosión, fue la desintegración total de la línea de suministro del eje durante la Operación Husky en julio de 1943. Mientras 160.000 tropas aliadas asaltaban las playas de Sicilia, las unidades de defensa costera italianas, hombres a quienes se les había dicho que los estadounidenses serían repelidos por el muro de hierro del eje, presenciaron un espectáculo que desafiaba su comprensión de la realidad. No solo vieron unos pocos barcos, vieron un horizonte lleno de más de 2.500 buques. Para los comandantes italianos en las colinas que dominaban Gela y Siracusa, el clímax de la batalla no llegó cuando impactaron los primeros proyectiles, sino cuando observaron con sus binoculares las cabezas de playa estadounidenses. Esperando ver tropas inmovilizadas y hambrientas, vieron camiones anfibios Duke saliendo del agua y aterrizando en la arena, descargando montañas de cajas de madera con las etiquetas Spam, Coca-Cola y Lucky Strike. Los italianos, que estaban racionando sus últimas rondas de municiones y comiendo pan infestado de gusanos, vieron cómo los soldados estadounidenses se sentaban sobre sus cascos, riendo y comiendo comidas calientes de cocinas de campaña móviles apenas horas después de la primera ola de la invasión. El shock industrial fue instantáneo. En los sectores controlados por las divisiones italianas de Livorno y Nápoles, la voluntad de resistir se evaporó a medida que la disparidad logística se hacía visible a simple vista. En la batalla de Gela, cuando los Rangers estadounidenses capturaron a los primeros grandes grupos de prisioneros italianos, el clímax fue psicológico. Los prisioneros no solo se rendían, contemplaban en trance el equipo estadounidense. Tocaban la tela impermeable de los uniformes estadounidenses y se maravillaban con los rifles M1 Garand. Un oficial italiano capturado lloró no por su país, sino porque vio a un soldado raso comiendo una barra de chocolate R6. Se dio cuenta de que los estadounidenses hambrientos que sus superiores habían descrito estaban en realidad mejor equipados que la élite de la aristocracia italiana. Ese fue el momento en que el nuevo imperio romano murió, no bajo una lluvia de balas, sino bajo el peso aplastante de la superioridad industrial estadounidense.
El verdadero clímax del viaje de los prisioneros italianos llegó cuando abandonaron por completo el campo de batalla. A finales de 1943, Estados Unidos decidió transportar a cientos de miles de prisioneros de guerra italianos de vuelta al territorio continental estadounidense para resolver una grave escasez de mano de obra en el sector agrícola. Para los soldados que abordaron los enormes barcos de transporte, la experiencia fue un descenso a un mundo que creían una fantasía. A medida que los barcos se acercaban al puerto de Nueva York o a los puertos de Virginia, se producía el shock de luz. Desde 1940, Europa y el norte de África habían estado sumidos en un apagón, un mundo de oscuridad para protegerse de los bombarderos. Pero mientras los prisioneros italianos permanecían en cubierta, vieron la costa estadounidense iluminada con millones de luces eléctricas. Para ellos, parecía una ciudad de diamantes. Era la prueba visual de que la guerra ni siquiera había tocado el corazón de Estados Unidos. Se dieron cuenta de que mientras ellos luchaban por unos pocos metros de arena en Libia, los estadounidenses habían estado construyendo una civilización de neón y acero. Al desembarcar, el clímax logístico final tuvo lugar en los centros de procesamiento. Los prisioneros fueron conducidos a comedores que olían a carne asada y café recién hecho, aromas que muchos no habían percibido en años. Los soldados italianos, acostumbrados a la rígida y a menudo abusiva estructura de clases de su propio ejército, se horrorizaron y luego quedaron atónitos al ver a oficiales y soldados rasos estadounidenses comiendo la misma comida en las mismas zonas generales. Entonces llegó el shock de la ducha. Muchas unidades italianas habían pasado meses sin un baño adecuado, plagadas de piojos e infecciones de la piel. En los campamentos estadounidenses, se les ofreció agua caliente limitada y jabón en cantidades industriales. Les dieron uniformes limpios y nuevos, a menudo excedentes del ejército estadounidense con la palabra "W" estampada en la espalda. Para un hombre que llevaba 2 años usando la misma túnica de lana podrida, la sensación del algodón limpio fue una revelación. Fue en ese momento, sentado en un barracón caldeado con el estómago lleno y un paquete de cigarrillos nuevos, que el soldado italiano promedio tomó una decisión silenciosa y definitiva. Se dieron cuenta de que el enemigo estadounidense les estaba proporcionando una vida que su aliado fascista jamás podría haberles prometido. La guerra ya no se trataba de territorio. Se trataba de la innegable victoria del estilo de vida estadounidense sobre el culto al sacrificio del eje. La transición del frente al interior de Estados Unidos creó un fenómeno que los historiadores ahora denominan el cautiverio dorado. Para 1944, más de 50.000 prisioneros de guerra italianos estaban dispersos en 27 estados, desde los campos de algodón de Mississippi hasta las fábricas de conservas de California. Lo que siguió fue una anomalía logística y sociológica. Los prisioneros comenzaron a prosperar. Según la Convención de Ginebra, Estados Unidos estaba obligado a alimentar a los prisioneros con las mismas raciones que a sus propias tropas. Para los italianos, esto significaba una ingesta diaria de casi 4.000 calorías, el doble de lo que recibían en el ejército de Mussolini. El shock de la abundancia no se detuvo en el comedor. Debido a la escasez de mano de obra, el gobierno estadounidense permitió a los prisioneros italianos trabajar a cambio de un salario, ganando unos 80 centavos al día en scrip, cupones de cantina. Con esto, podían comprar lujos inexistentes en la Europa devastada por la guerra: Coca-Cola, cerveza, medias de seda para enviar a casa e incluso instrumentos musicales. En campos como el campo Letterman en Pensilvania, los prisioneros italianos formaban orquestas y compañías de teatro con equipo proporcionado por Estados Unidos. El impacto psicológico de este trato fue profundo. La estrategia de la bondad estadounidense había convertido a una fuerza enemiga en una fuente de trabajo agradecida. Estos hombres, que se suponía eran los conquistadores del Mediterráneo, ahora escribían cartas a Italia describiendo una tierra donde los estadounidenses hambrientos tenían tanto grano que lo almacenaban en silos, y donde incluso el agricultor más pobre conducía un vehículo motorizado. Las consecuencias de su captura no fueron un periodo de sufrimiento, sino un periodo de reeducación a través de la prosperidad. Comenzaron a comprender que el estilo de vida estadounidense decadente que se les decía que odiaran era en realidad un nivel de dignidad humana que jamás se les había permitido imaginar. Esta comprensión se extendió por sus cartas como un fuego lento, minando la moral de las familias que se quedaron en Italia y que aún vivían bajo la ocupación alemana y la austeridad fascista. A medida que la guerra se acercaba a su fin en 1945, la estrategia de helado y abundancia rindió un dividendo geopolítico que ninguna bomba podría haber logrado.
Los cientos de miles de prisioneros de guerra italianos que regresaban de Estados Unidos ya no eran los mismos hombres que se habían rendido en las arenas de Túnez o las colinas de Sicilia. Se transformaron. No regresaron con historias de la crueldad estadounidense, regresaron como embajadores del sueño americano. Hablaban de la tierra de la abundancia, donde incluso un prisionero de guerra era tratado con más dignidad que un soldado leal del regio ejército. Las consecuencias logísticas se manifestaron en el cambio radical en la opinión pública italiana. Cuando llegaron las elecciones de posguerra en 1946 y 1948, Italia se encontraba en una encrucijada entre el este comunista y el oeste capitalista. El recuerdo de la abundancia americana, el pan blanco, el chocolate, el suministro inagotable de medicinas, sí, el helado, jugó un papel decisivo. Los prisioneros que regresaban sabían que la promesa soviética de un paraíso obrero no podía competir con la realidad de la fábrica estadounidense que habían visto con sus propios ojos. Habían visto el poderío industrial capaz de construir una heladería flotante, al mismo tiempo, botar 100 barcos al mes. Además, la propia ocupación estadounidense de Italia se convirtió en un plan Marshall antes del plan Marshall. La enorme cantidad de equipo excedente que dejaron atrás, jeeps convertidos en tractores, paracaídas cosidos a vestidos de novia y latas de raciones convertidas en almacenamiento doméstico, integró el industrialismo estadounidense en el ADN de la nueva República Italiana. La conmoción del lujo que presenciaron como prisioneros se convirtió en el modelo del propio milagro económico italiano en la década de 1950. La guerra terminó no solo con un tratado, sino con un giro cultural total. El pueblo italiano no solo aceptó la presencia estadounidense, adoptó el estilo de vida estadounidense, impulsado por el recuerdo de la impactante generosidad y los recursos inagotables que encontraron cuando creían que todo estaba perdido. La historia de los prisioneros de guerra italianos y las barcazas de helados estadounidenses suele contarse como una breve anécdota sobre la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, pero su importancia histórica es mucho más profunda. Representa un cambio de paradigma en la naturaleza del conflicto humano. Durante milenios, la guerra se definió por la lucha por la escasez, conquistar tierras para obtener grano, apoderarse de pozos para obtener agua y someter al enemigo por hambre. Sin embargo, Estados Unidos introdujo una nueva y aterradora variable: el uso estratégico de la abundancia. La conmoción que sintieron los soldados italianos no fue solo una reacción a un postre dulce o a un pan blando, fue la repentina y devastadora comprensión de que luchaban contra un oponente que había superado la simple lucha por la supervivencia. Cuando una nación puede permitirse invertir $1 millón en una fábrica flotante de helados en medio de un apocalipsis global, no solo está ganando una guerra, sino que demuestra que la guerra ya está ganada en las fábricas y en los campos de trigo del Medio Oeste. Esta fue la dominación suave. Al alimentar a los hambrientos y brindar lujo a los derrotados, Estados Unidos no solo derrotó al ejército italiano, se ganó el corazón del pueblo italiano durante generaciones. Al recordar los paisajes arrasados de la década de 1940, vemos que el arma estadounidense más perdurable no fue el tanque ni el bombardero, sino la logística de la bondad y la cultura de la abundancia. Los prisioneros italianos que contemplaron las luces de Nueva York, probaron su primera barra de Hersey's, fueron los primeros testigos de un nuevo orden mundial, uno donde la medida de una superpotencia no era solo cuántos hombres podía matar, sino cuántos podía alimentar, vestir y, en última instancia, inspirar. La barcaza de helado sigue siendo el símbolo por excelencia de esa época. Un monumento extraño, magnífico e imparable a la idea de que una civilización alcanza su máximo poder cuando tiene suficiente para compartir, incluso con sus enemigos.